Hola, en este tutorial vamos a hacer este book nook de Navidad con una caja de cartón. Haremos también la nieve artificial para que veáis, es muy sencilla y veremos cómo aplicarla para que quede realista. Haremos también pasta de piedra que podéis usar en otros trabajos. Y vamos a hacer todas las miniaturas con cartón, silicona y musgo. Si preferís hacerlo con temática para niños, podéis hacer solo la estructura y decorarlo con muebles de Playmobil, por ejemplo. Y es una decoración de Navidad súper original. Para hacerlo voy a usar una caja. Y esta vez, en lugar de ponerla de pie, la voy a poner de frente para que sea más ancha. Le vamos a cortar las solapas y con eso ya tendríamos la base. Ahora, para hacer el suelo, cortas otro cartón de la medida de la caja y la vamos a elevar un poco, porque ahí debajo es donde vamos a ir metiendo las luces. Entonces, para elevarlo puedes usar incluso cartones. Yo voy a usar el corcho blanco este, que tenía ahí un trozo, y le pegamos 4 patas, más o menos de la altura. Lo pegas con pegamento y ya tendríamos el suelo elevado. Ahora vamos a hacer las paredes. Vamos a medir el alto y vamos a marcar la esquina de la casa. Si quieres hacer la fachada recta para que te sea más fácil, también lo puedes hacer y lo haces de una pieza. Ahora vamos a sacar y a medir la fachada. Vamos a cortarle las ventanas, que cuanto más grande sea mejor, porque más se va a ver lo de dentro. Entonces marcamos las ventanas, recorta dejando un trozo para hacer el aluminio, y para que cuadre una pared con otra, lo que vamos a hacer es cortar oblicuo con una tijera y así van a cuadrar perfectamente. Y ahora, para hacer la ventana de la esquina, guíate por la que ya tienes hecha para que cuadre perfectamente. Y ya solo tendrías que recortar también. Vamos a comprobar que tanto el suelo como la fachada cuadran y que se ve bien lo de dentro. Si no, luego lo podemos hacer más grande, por eso tampoco os preocupéis. Yo ahora le voy a cortar estas solapas de dentro para que el fondo sea liso. Vamos a calcular dónde van a ir las cosas. Ahí el árbol, le voy a poner una chimenea. Hay una alfombra, por aquí van a ir regalos. Para comprobar que se ve bien. Por ahí me podría valer. Ahora vamos a hacer las paredes interiores. Vamos a medir el ancho de la base y el alto de la caja y las vamos a cortar de cartón. Así las vamos a trabajar fuera, que va a ser mucho más fácil. Y comprueba que encaje todo bien. Ahora, para pintar las paredes, pues las voy a sacar. Ponemos todas juntas y yo las voy a pintar con acrílico. Voy a hacerle un color melocotón, que la voy a hacer mezclando rojo con un poco de con amarillo, y le voy a ir añadiendo blanco hasta conseguir el tono. Y voy a pintarla dando toques, ¿ves? Ese sería el tono. Dando toques con un pincel. Lo puedes hacer con una esponja, o bien de pincel o bien de desmaquillar, de maquillar. Como es un poco oscuro, lo voy a hacer más clarito. Con un pincel grande y de cerda blanda, le vamos a ir dando toques con el melocotón y el blanco, y así se van a ir mezclando. Poner todas juntas y hacerlos a la vez para que quede uniforme. Y así hacemos las 3 paredes a la vez. Vas dando toques y vas mezclando y juntando ya directamente en el cartón.
y es uno de los efectos para pintar. Si no queréis pintar, también lo podéis empapelar. Podéis comprar o con cartulina o con papeles de estos de manualidades, que son ya directamente de colores. Y ahora lo vamos a dejar secar y mientras seca vamos a hacer el suelo. El suelo se puede hacer de varias formas. Si lo quieres hacer pintándolo, coges ocre y con un pincel le das un poco de pintura y luego con el ancho del pincel arrastras y haría la forma del parqué. Pero yo en este caso lo voy a cubrir para hacer moqueta con fieltro. Como veis hay muchas opciones, elegid la que más os guste. Solo tenemos que recortar el fieltro del tamaño de la base y para calcular dónde van a ir los agujeros yo os recomiendo que os hagáis una plantilla. Yo tengo la plantilla de la base, donde voy a marcar más o menos, y del alzado. Así vais a calcular muy bien el tamaño de todos los adornos. Con la plantilla del suelo vamos a ver dónde va. Ahí va el árbol y justo detrás va a ir la luz. Entonces aprietas con el lápiz para que se marque en el cartón. Igual con el agujero de la chimenea. Entonces, como tenemos la marca, hacemos el agujero y hacemos la marca en el fieltro. Lo apoyas encima y calculas. Para recortar es fácil, doblas y cortas. El de la chimenea un poquito más grande, más rectangular, y el del árbol pues circular y más pequeño. Comprueba que las luces entran bien. Yo voy a usar esta tira de LED y ahora ya lo pegamos con silicona caliente. Comprueba que no deja ningún grumo porque luego se queda la bola y se nota mucho. Ya recortamos para la chimenea y hacemos el agujero del árbol. Ahora vamos a pegar la pared de atrás. Igual con silicona, he echado bastante cantidad, no hay problema porque además eso no se va a ver. Una vez que lo hemos unido vamos a decorar la pared del fondo. Para eso te recomiendo que cojas la plantilla que tenemos y vamos a empezar a hacer los adornos. Vamos a hacer primero la chimenea. Para eso vamos a poner un cartón y vamos a marcar con el lápiz fuerte, para que se marque en el cartón, la forma. Y ahora solo tendríamos que recortar. Para que sea más fácil vamos a hacerla por partes. Por un lado la parte de abajo, a la que le vamos a pegar los laterales según la profundidad que queráis. Y por otro le vamos a hacer el tiro. Para hacer la balda vamos a juntar 2 o 3 cartones, depende del grosor que tengan, y la vamos a poner encima. La vamos a pegar con silicona. Y ahora nos quedaría el tiro. Vamos a hacer pasta de piedra para cubrirla. Solo hay que añadir pegamento escolar transparente con arena. Arena que he cogido del parque. Yo tengo ahí un poco que me sobró de otro vídeo, por eso lo veis ya mezclado. Y tenéis que mezclar hasta que sea una textura viscosa. Si ves que está un poco seco, le echas más pegamento. Yo voy a hacer bastante cantidad porque lo hago en un tupper, luego lo cierro y me vale para más trabajos. Con esta pasta podéis decorar belenes, maquetas, porque luego se queda muy dura y queda un aspecto muy realista. Y la verdad que queda muy bien para hacer el suelo o fachadas de piedra, por ejemplo. Y se puede pintar. Dejas que seque y luego puedes pintar si quieres. Así tienes el relieve. Y luego de hecho la vamos a pintar para que veáis. Al tiro de la chimenea le vamos a hacer el agujero porque luego por ahí vamos a pasar una luz para decorar la corona. Y ya cubrimos. Si veis, parece que no pega bien porque como que resbala en
en el cartón y cuesta un poco. Entonces, si queréis, lo que podéis hacer para que sea más fácil es echar un poquito de pegamento en la base. Así veis que va a agarrar mucho mejor y os va a ser más fácil. Extiendes pegamento, entonces al ser la base pegajosa vais a notar que se trabaja mucho más fácil. Eso ya podéis elegir como queráis, pero probarlo que ves es mucho mejor. Una vez hecho, vamos a dejar secar. Mientras va secando, vamos a hacer la corona. Entonces voy a coger un tapón o algo redondo de un tamaño parecido, lo voy a dibujar en cartón y con otro tapón más pequeño voy a recortar la parte de dentro. Esto es cartón pluma, pero podéis usar cualquier cartón, da igual. Vamos a recortar. Tampoco hace falta que quede muy uniforme porque va a ir cubierto de musgo. Entonces, como es muy plano, le vamos a dar el relieve sobre un plato de silicona. Me apoyo en el plato por si cae silicona que sea fácil de despegar. Vamos a darle una buena capa y a esperar que seque. Y una vez seco veis que se ha quedado el relieve. Y ahora volvemos a dar silicona por partes y ya vamos pegando el musgo. Es musgo de este artificial que venden en los bazares, en el Dollar Tree, tiendas de $1, de €1, que ahora en Navidad tienes un montón de tipos además. Ahora es el momento de comprar para las manualidades de todo el año. Vamos rellenando toda la corona para que no se vea nada blanco. Ves haciéndolo por tramos. Y luego todo lo que sobresalga lo vamos a recortar, por eso no os preocupéis. Cogemos, recortamos todos los hilos que sobresalen para que quede más uniforme. Una vez que tenemos la base de musgo, ya la podéis decorar como queráis. Yo le voy a poner trocitos de flores de estas artificiales, que ya he usado en otros vídeos, que son unas florecitas blancas que he recortado, pero le podéis poner lo que queráis o lo que tengáis por casa. Una vez que la tenemos, yo le voy a pasar este cordón, que es un cordón encerado rosa. Pero igual podéis pasar cualquier hilo o una lana, cualquier cosa que tengáis. Yo lo voy a hacer en tonos rosas y blancos. Entonces solo sería darle la silicona por detrás y ir enrollando. Es suficiente con que deis silicona en el extremo, enrolléis todo y luego ya al final, cuando acabéis, ya sí que lo vamos a fijar bien. Ahora ya le das un cordón de silicona por detrás y ya se quedaría fijo. Ya tenemos la corona, si veis, más o menos del tamaño aproximado del dibujo que hemos hecho. Ahora vamos a hacer los cuadros. Vamos a recortar cartón de diferentes tamaños, tampoco importa mucho, y con flores secas que tengo aquí las voy a adornar. Pero igual podéis pintarlo si queréis, hacerle algún dibujo, pegar papel de o una servilleta que tengáis. Voy a pintar el fondo en blanco para que resalte. Como es tan poca cantidad, lo voy a coger directamente la pintura del tapón, porque es muy poquito. Vamos a dejar que seque, que esto seca muy rápido, esta pintura. Y ahora vamos a pegar las flores. Las voy a separar para irlas cuadrando y las vamos a pegar con silicona. Como es tan chiquitito, pues tampoco entra mucho más. Recorta lo que sobre, si es que te sobra algún tallo no pasa nada. Voy a hacer varias, porque tengo flores secas de un ramo y tengo de varios colores, pero ya te digo, puedes hacer lo que quieras. O pegarle servilletas de papel o papel de regalo incluso, a lo mejor hay alguna flor o algo que te guste. Vamos a hacer la composición entera. Como la silicona seca muy rápido, porque se enfría muy rápido, enseguida le vamos a poder hacer el marco. Y el marco se lo vamos a hacer con silicona. Vamos a dar una tira, un cordón de silicona alrededor y a esperar que enfríe.
Ya tendríamos uno. Lo vamos a dejar secar sobre el plato y continuamos. Y lo vamos a hacer solo así, con cartón y silicona. Ahora pintaremos el marco y listo. Y veréis cómo el efecto queda muy bonito. Si veis que el marco no es suficientemente grueso, le podéis dar varias capas. Y ahora este es el efecto pintado, para que veáis. Yo lo he pintado con pintura acrílica marrón. He cogido marrón oscuro, igual de la tapa porque es muy poquita cantidad, y lo pasas. Si quieres que quede más oscuro le das 2 capas y si no lo dejas en una, que te va a quedar más transparente. Eso ya como más te guste. Incluso puedes ir variando para que contrasten y no sean todos del mismo color. Puedes hacer uno con una capa y otro le das 2 o 3 y te quedará mucho más oscuro. Los podéis pintar también de otros colores. Yo voy a pintar todos más o menos en el mismo tono, uno un poco más claro y otro un poco más oscuro, pero podéis usar otros colores o diluir la pintura con un poquito de agua y se va a quedar un poquito más transparente. Se va a quedar más translúcido. Ahora mientras va secando vamos a hacer el árbol. Vamos a hacer un triángulo, hazlo tirando a grande porque luego ya vamos a recortar del tamaño que hemos marcado en el dibujo. O que calcules a ojo si no quieres hacer dibujo. Lo vamos a doblar para hacer un cono. Y también lo vamos a hacer todo con silicona y musgo. Dependiendo del grosor del cartón y de la dureza, pues te va a costar más o menos moldearlo. Pero bueno, es sencillo. Ahora, una vez que lo tenemos, marcamos la altura guiándonos por el dibujo. Y para el ancho, para el grosor, vamos a usar la plantilla del suelo. Pues más o menos sería así. Y nos cuadra el tamaño de las dos cosas. Y ahora lo pegamos con silicona. Si os es más fácil podéis usar cinta adhesiva o cinta de carrocero. Ahora una vez pegado lo vamos a cubrir con el mismo musgo que hemos hecho la corona. A ver, este trabajo no es difícil, realmente es sencillo, lo que pasa es que es muy laborioso. Entonces yo voy a enseñar a hacer todas las miniaturas. Y luego, si no queréis hacer todas, pues si por ejemplo tienes un árbol de Navidad que has comprado o que tienes en casa y lo quieres aprovechar, pues no hace falta que hagas el árbol. O los cuadros o lo que queráis. Podéis usar las miniaturas, podéis usar incluso si tenéis niños, hacer solo la estructura y poner muebles de Playmobil, por ejemplo, y hacer una casa de Navidad de Playmobil. O usar miniaturas de casa de muñecas. O simplemente comprarlo en un bazar, porque todo esto lo venden. Pero así podéis hacer una casa de Navidad con luz temática, un book temático. Y solo utilizáis la estructura. Eso sería otra opción. El árbol, cubrirlo con bastante cantidad de musgo. Porque todo lo que sobre no pasa nada, porque luego lo podéis recortar, como hemos hecho con la corona. Recorta todo lo que sobre y listo. Y con esto ya tendríamos la base del árbol. Ahora vamos a decorarlo con silicona. Podéis usar de diferentes colores. Yo de momento le voy a dar una capa de silicona transparente normal para hacer el cordón ese de como si fuera espumillón o una cinta. Luego, una vez que lo tenga, sí que lo voy a cubrir con silicona dorada. Pero va a ser una capa superficial porque es que si no se gasta mucha y es el problema que por lo menos aquí en los paquetes viene una de cada color. Entonces es mejor echar transparente o blanca y luego sobre ella echar el color que queráis. Aunque aquí lo estamos haciendo todo con silicona, podéis decorar si queréis, le podéis poner una cinta, un cordón. ¿Ves? Ya tendríamos la silicona seca y tenemos estos accesorios que son estrellitas con los que voy a decorar. Le voy a dar la silicona de purpurina dorada, que se la voy a echar por encima, que aunque os parezca muy transparente, ahora cuando seca se queda muy bien cubierta. Como veis la estoy echando solo en la parte de delante, que es lo que se ve, más o menos 2/3, porque la parte de atrás que va pegada a la pared no se va a ver. Y ahora cuando seque vais a ver el efecto. Si queréis también le podéis hacer,
para decorar con la silicona de colores bolitas como si fueran las bolas de Navidad del árbol. Una vez que la silicona enfríe ya le podemos pegar los adornos, que en este caso van a ser las estrellitas estas que compré en el bazar. Puedes ayudarte de un palillo, eso ya prueba como te sea más fácil. Das un poquito y pegas la estrella o la decoración que la vayas a poner, o con la silicona echas una pequeña cantidad y lo pegas encima. Eso ya es cuestión de probar. Lo que sí os aconsejo es que apretéis con el palillo, porque la silicona quema, entonces tenéis que tener cuidado. Entonces las podéis poner sobrepuestas con la mano y luego ya colocarlas con algún palo, un palillo de dientes o el mango de un pincel, lo que queráis. Vale, entonces eso ya lo tendríamos. Entonces, para que vaya más a juego, le voy a poner unas estrellitas también en la corona, porque esto luego al final lo vas viendo sobre la marcha, según lo vas haciendo. Para continuar y terminar ya la chimenea, vamos a cubrir los bordes para que no se vea el cartón que hemos pegado. Y vamos a cubrir todo el cartón, tanto los bordes como la parte de arriba, eso ya sí que es opcional. Si queréis dejarla así lisa, pues la pintáis y ya está. O la podéis hacer un poco rugosa, eso ya como queráis. Yo le voy a dar silicona en toda la base. Una vez que enfríe ya la podemos pintar. Yo en principio la pinté de blanco, pero luego cuando monté la casa no me gustaba, porque yo quería que lo blanco fuera la nieve, que fuera lo que más contrastara, entonces lo cambié a color ocre. Pero eso no pasa nada porque podéis pintar todas las capas que queráis. Para la piedra de la chimenea voy a hacer un gris. Si queréis la podéis dejar así en marrón. Si no, pues podéis hacer lo que estoy haciendo yo, con blanco, gris y unos toques de negro. Pasáis un pincel sin agua para matizar. También lo podéis hacer en tonos marrones si queréis que el color predominante sea marrón. Y hacemos lo mismo con la otra parte de la chimenea, con la parte de abajo. Y ahora, mientras va secando, vamos a hacer los paquetes de regalo, que son muy sencillos. Vamos a cortar un cartón y lo vamos a doblar en 4. Vamos a cortar diferentes tamaños. Y ahora lo vamos a dividir en 4. Y vamos a pegar las esquinas con silicona. Podéis calcularlo así, de una vez. Pero es más fácil si lo cortáis un poco más largo, pegáis y ahora una vez que enfríe, cortáis el sobrante. Este lo voy a cortar porque tenía una etiqueta. Y así os queda siempre cuadrado. Mirad otro ejemplo. Lo partís largo, le echas la silicona y unes. Y ahora todo el sobrante lo cortas. Y así siempre vais a tener la medida. Para terminar las tapas hacemos lo mismo. Coges, pones un trozo más grande y ahora en cuanto enfríe ya puedes recortar. Y así siempre pues te va a encajar perfectamente. Ahora haces lo mismo por el otro lado y tendríamos la caja hecha. Luego veremos cómo envolverla. Ahora lo que vamos a hacer, personalmente es la parte que más me gusta, es empezar a montar el interior de la casa. Vamos a empezar poniendo el extremo de la tira de LED arriba del árbol y la vamos a ir sellando en algunos puntos con silicona. Vamos a ir uniendo la parte, como hemos hecho con la silicona, la parte que se ve en el extremo de arriba de la parte delantera, como 2/3, igual que antes. Para pegar donde hay silicona, como veis, he acercado la pistola. Se calienta la que hay y ya pega, no hace falta echar más.
colócala como más te guste. Yo por eso la he dejado encendida para ver que cuadren las luces. Y ya tendríamos el árbol colocado. Y ahora vamos a ver cómo colocar la chimenea. Que en la chimenea voy a dejar 2 luces. La tira de LED esta es de 10, he puesto 8 en el árbol y 2 en la chimenea. El árbol hay que pegarlo porque solo tenemos metida la tira de LED. Vamos a pegarlo. Y ahora le vamos a acoplar la chimenea. Que luego ese agujero lo vamos a tapar con las ramas, así que no se va a ver. Como le pondremos los troncos de leña, no se ve. He hecho bastante silicona porque pesa. Al final esa pasta pesa. Sujétala mientras se enfría. Y ya vamos a ponerle la parte de arriba. Vamos a sujetar las tiras con cinta de carrocero para que no se muevan y le vamos a pegar la parte de la chimenea. Igual, con bastante silicona porque pesa. Ahora vamos a ir pegando los cuadros. Hemos pegado las partes grandes, ahora vamos a ir pegando partes más pequeñas, acoplándolo al espacio. Y luego, si algo nos gusta, lo podéis cambiar. De hecho, yo el cuadro luego me arrepentí y lo cambié por una estantería. Vamos a hacer la prueba con las luces. Y ahora vamos a hacerle una alfombra, que la he hecho recortando fieltro blanco y la vamos a pintar una raya de color melocotón para que vaya todo como a juego. Pero si queréis podéis usar una tela o dejarla lisa, lo que queráis. Hacerla de papel, eso ya lo que más os guste y lo que más fácil os sea. Estamos trabajando fuera, lo podéis hacer si queréis directamente dentro de la caja, pero es más difícil. Por eso he hecho las paredes aparte y luego las pego al final, porque así se trabaja muchísimo más fácil. Mientras seca la alfombra, he cogido una lana de estas que tenía, de chenilla se llama aquí, no sé cómo se llama en vuestro país, y lo voy a pintar de rojo para hacer la guirnalda de la chimenea. Voy a coger la parte blanca y la pinto de rojo y la vamos a dejar secar. Una vez seca, la vamos a decorar. Voy a coger un hilo que he sacado de esta tela de saco. Damos un poco de silicona en la punta y la vamos enrollando. La silicona con darla cada 2 o 3 vueltas es suficiente. Podéis poner lo que queráis, cualquier adorno. Yo he cogido ese hilo porque no tenía así nada interesante. Y ahora vamos a ponerle en la guirnalda la luz. Y hacemos lo mismo. En la punta, en el extremo ese, vamos a pegar la primera bombilla, que esta es la segunda tira de LED que vamos a usar para este boom nook. Voy a encenderla para calcular dónde van las luces y sigo enrollando. Le das silicona de vez en cuando, además como esto es alambre, esto se queda fijo. Y así voy a tener las 4 luces, que es lo que yo quiero. Y ahora ya las vamos a ir pegando en la chimenea. Con mucho cuidado. Al final no le voy a poner luz en la guirnalda de arriba, en la corona. He cambiado de opinión, pero bueno, yo le he dejado el agujero por si acaso. Que esto como lo vas viendo sobre la marcha, pues he pensado que mejor las luces van a ir por dentro. Y ahí ahora ya vamos a fijar el extremo en la base. La vamos a poner donde la otra al lado y la vamos a colocar detrás del árbol
para disimular. ¿Ves? Ahí iría la luz y ahí ese trozo que tiene, que eso no se ilumina. Y entonces ya tendríamos la tira suelta, que esa la colocaremos después. Que la podéis colocar sobre la corona o sobre el techo. Yo lo voy a dejar en el techo y las paredes al final. Y ahora vamos a pegar la leña de la chimenea, disimulando así un poco para que no se vea el agujero ni las luces. Y he cogido 3 ramas, o sea, tampoco las cogí en la calle. Y para barrer vamos a usar un cepillo y le vamos a pegar la alfombra. Y con esto tendríamos más o menos la parte de delante. Ahora las paredes laterales. Vamos a cortar para hacer cuadros y para hacer una estantería. Para hacer la estantería cortamos 2 rectángulos de cartón o un cartón pluma, lo que queráis. Y ahora para los libros solo tienes que doblar el cartón, pegarlo, y si es cartón corrugado como este ya se te queda el lateral hecho. Depende del grosor que tenga. Y ahora metes, si lo quieres hacer más gordo, uno sobre otro. Lo colocas, ¿ves? Y se va haciendo más gordo, lo que tú quieras hacerlo de grueso. Yo lo voy a hacer de diferentes grosores. Estos, como van a ir puestos en la estantería, pues no se va a ver nada más que el canto del libro. Así que los hago de diferente altura y de diferente grosor para que quede mejor. Lo que te sobre lo recortas para que quede alineado y ya lo tendríamos. ¿Ves? Lo voy haciendo para que no sean iguales, así se ve mejor. Y ahora vamos a hacer uno abierto para que veáis que también es muy fácil. Y vamos a ir pegando capas solo de un lado para que quede abierto el libro. Y podéis separar, si es cartón de este tipo, separar las 2 partes para que no se vea la forma. Lo doblas un poco para que quede mejor efecto y ya lo tendríamos. Estas serían las páginas, ahora le vamos a hacer la cubierta. Le ponemos ahí la silicona, que así se queda como encuadernado, ya no se mueve ninguna. Y ahora le pegas lo que serían las pastas del libro, doblas y ahora ya recortas un poquito más largo que las hojas para que sobresalga. Si tienes que separar alguno más, que este es el que voy a poner yo en la chimenea después. Si usas un cartón finito, pues no hace falta hacer esto. Así le da mejor efecto, que ese es el que voy a poner yo. La estantería he hecho exactamente lo mismo que con la balda de la chimenea. Le he echado silicona en el borde y la he pintado. Y los libros los he pintado por la parte de fuera con marrón, con diferentes tonos de marrón. Y ahora los voy a pegar en la estantería. Los puedes cruzar, no hace falta que estén todos verticales. ¿Ves? Así, por ejemplo, me gusta. Vamos a irlos pegando. Vamos a poner uno inclinado. Podéis tumbar algunos si queréis. Y con esto ya lo tendríamos. Y ahora, como me he arrepentido, he pensado que voy a poner ahí la estantería. Quito el cuadro, que como va sobre cartón se puede arrancar. Y como la estantería es más grande, va a tapar el roto, no pasa nada. Y voy a poner la estantería. Y el cuadro pues lo paso a una pared. Es que la estantería yo creo que se va a ver mejor en el frontal. Si le pongo una pared lateral no se va a ver bien. Así me gusta más. Entonces ahora lo que vamos a hacer ya es ir montando la casa por dentro. Vamos a pegar las paredes laterales
muy junto al borde, que quede muy bien cuadrado para que no se vea la caja. Pegamos las dos y ahora vamos a pegar el frontal. Lo encajamos bien. Como veis, la luz sigue suelta porque la vamos a fijar ahora, no pasa nada. Y ya tendríamos las paredes. Ahora vamos a ir decorándolas, porque esto sí que es fácil. Ya poner los cuadritos en los laterales no hace falta hacerlo aparte. Ahora sí que es sencillo. Ahí le voy a añadir otro cuadro por los laterales. Una vez que lo tenemos, probamos la luz. Perfecto. Claro, voy a probar las dos que he metido porque tengo dos tiras diferentes. Ahora, para los regalos, os voy a decir cómo envolver. Yo lo hago así en triángulo. Pongo un pico, doblas un lateral, doblas el otro y ya le pasas la solapa. Es una forma. Vosotros envolverlo, yo he usado papel de regalo sin más, un trocito que tenía pequeño. Si preferís pintarlos o envolverlos con otra cosa, yo le he dado simplemente un poco de silicona y para cerrarlo y listo. Me he esperado ahora para ver el tamaño que me viene bien poner en el suelo. Y con eso estaría. Si queréis ver otro ejemplo, así es muy fácil envolver y es como menos papel se gasta realmente. A ver, esto es como la parte de abajo la vamos a pegar y no se va a ver. Si una parte no te queda bien, pues es la que pegas. Y los he pegado así con silicona. Ahora voy a probar la fachada, a ver cómo queda. Y la voy a dejar así. Si ves que no, pues la haces un poquito más grande. Ahora voy a cortar tiras de cartón para hacer las ventanas. Las vas cuadrando y pegando con silicona caliente. Como os he dicho, veis, es laborioso porque tiene trabajo, pero no es difícil realmente. Y si algo veis que es muy complicado, lo sustituís por otra cosa y ya está. Alguna de las miniaturas, porque el otro es cartón y silicona. Tampoco tiene mucho más y podéis usar pegamento si queréis, si no tenéis silicona. Lo que pasa es que la silicona es mucho más rápida, porque se enfría en segundos y ya puede seguir. Sin embargo, el pegamento pues tarda en secar y es mucho más lento todo. Para pintar la madera he echado ocre, ahora un poco de blanco, vuelvo a matizar con ocre. Así se va mezclando sobre la superficie. Y ahora le puedes dar alguna sombra con un poquito de marrón y oscurecerlo todo lo que quieras. Y la fachada la voy a pintar en el mismo color melocotón para que vaya a tono y así resalte más la nieve. Para hacer la nieve artificial vamos a usar pegamento escolar de este transparente, nieve artificial que es esta, porque hay muchos tipos, yo he cogido esta triturada. Y lo vamos a echar en un recipiente. Podéis echarlo como queráis, yo creo que es más fácil, he hecho prueba de las dos, echar primero la nieve y después el pegamento. Mezclas y tiene que quedar una pasta viscosa. Más o menos la textura es esta la que tiene que tener. Que lo cojas con el pincel, digamos, y no se caiga. Más o menos así. Si ves que te falta pegamento, pues le echas un poquito más.
y tiene que quedar así. Entonces, para echarlo en la ventana se puede echar de dos maneras. Desde la parte de adelante, que es lo que vamos a ver, que te va a quedar plano, como lo ves en la imagen. Y esa sería una forma. Vas añadiendo, porque como queremos una capa gruesa, pues poco a poco vamos añadiendo para que nos quede la forma y el grosor que queremos. Presiona en la base y en los laterales para que agarre bien, porque esa va a ser la base que tiene que sujetar el resto, y ya vas añadiendo el grosor. Y ves que por la parte de atrás rebosa, entonces esa parte la puedes quitar. Vamos añadiendo por los laterales y la otra parte es darla al revés, desde dentro, para que no rebose hacia afuera. Podéis probar los dos efectos a ver cuál os gusta más. Lo dejamos plano en la parte de dentro y más grueso en la parte de fuera, que es la que se va a ver. Y a mí personalmente me gusta más esta. Queda más realista. ¿Ves? Porque queda como la nieve sobresaliendo. ¿Ves? Queda la nieve más apelmazada, a mí me gusta más. Ves probando el efecto y cuando te guste lo dejas secar. La chimenea al final ya os he dicho que la he pintado de marrón. Ahora nos quedaría fijar las luces. Vamos a darle un poquito de silicona y ayudándote de una herramienta la pegamos. Las voy a pegar por la pared y por el techo, que lo he pintado de blanco después, porque no tenía muy claro el color que iba a poner y bueno, al final la dejé de blanco. Una vez fijadas las luces, pruébalas y nos quedaría adornar el resto de la chimenea, poner algo en la balda, que voy a poner un marco de fotos y uno de los libros que he hecho abiertos. Y ya lo tendríamos. Ahora vamos a pegar la fachada. Vamos a darle silicona en el marco, en este caso en los 3 puntos, arriba, a la derecha y abajo. Y en la otra hoja daríamos en los 4 lados. Sujeta bien para que pegue lo más unido posible a los bordes. Para que se fije mejor, da un cordón abajo de silicona, que como luego no se va a ver con la nieve, pegamos el otro y igual damos un cordón de silicona en la parte de arriba, en el lado y en el suelo. Así quedaría bien sujeto. Ahora vamos a tapar toda la parte esa frontal y para que sea más fácil he cortado un cartón del ancho de la superficie. Pego con silicona y recorto el sobrante cuando enfríe. Bien. Vamos a dar el resto de la nieve en la parte del suelo. ¿Veis la textura? Vamos a rellenar el suelo. Y aún no he pintado la fachada porque no tenía muy claro qué color poner. Al final la voy a poner a tono también, color melocotón, para que destaque más la nieve y el interior de la casa. Entonces vamos a sellar los bordes como hemos hecho antes con la estantería, para que no se vea el cartón. Sellamos todos los bordes para ahora pintarlos. Voy a pintar todo el cartón que se ve en color melocotón. Aunque haya nieve es muy fácil porque podéis hasta meter el pincel debajo, porque como está blandita todavía, que no ha secado, y los bordes igual. Vamos a pintarlos. Y ahora para hacer la cubierta he cogido goma eva, foami, o no sé, depende del país. Le he dado silicona y lo voy a cubrir sin más con este color. Le damos en el lateral, gira y aprieta para que se pegue bien.
Ahora damos el otro lado. Aprieta un poco también y ahora recorta que sobresalga un poquito, porque como es un libro y esto sería la cubierta, pues vamos a recortar que sobresalga un poquito de los laterales y de la parte de arriba. Ahora voy a darle la forma y a pegar la parte superior. Cuando la tengas cuadrada, simplemente das la silicona, pegas y recortas el excedente. Y con esto ya lo tendríamos. Ya tenemos una casita de Navidad. Espero que os guste el resultado. A mí la verdad que me encanta. Se ve mejor en persona que así en el vídeo, pero queda preciosa. Y la puedes usar entre libros o simplemente sola en una estantería. Muchas gracias y hasta pronto.